Reciba un saludo estimada ingeniera Jessica Castillo, de quienes conformamos mi grupo, el compañero Freddy Pilataxi, el compañero Steven Ventimilla y mi persona Lenin Ulloa. Nosotros somos estudiantes del segundo ciclo paralelo A de Ingeniería en Electricidad. En esta ocasión le vamos a exponer sobre las ecuaciones diferenciales parciales para representar un fenómeno físico. En este caso sería el cambio de temperatura en una barra. Vamos a hacer utilización de la ecuación del calor. En el presente video vamos a mostrar la resolución numérica, haciendo uso del método explícito y del método implícito. Además vamos a realizar la resolución exacta y posteriormente también le vamos a presentar las programaciones realizadas en el software de graficación y resolución de ejercicios MATLAB, en donde vamos a poder observar la gráfica del comportamiento de nuestro fenómeno físico y también nos va a arrojar los resultados de las interacciones, en este caso del cambio de temperatura, ya que de acuerdo a ello vamos a poder obtener la gráfica correspondiente. De antemano, muchas gracias por su atención. Bueno, para continuar con nuestra resolución de nuestro ejercicio, vamos a llenar la siguiente tabla donde vamos a obtener todos los valores para poder continuar con su desarrollo. Nos indicaba que la varilla de cobre tiene una longitud de 15 centímetros, un tiempo inicial de 100 grados centígrados, un tiempo final de 50 grados centígrados, un incremento en la posición de 0.8 centímetros, un incremento en el tiempo de 0.1 segundo. Entonces también tenemos el valor de nuestra constante, de nuestro coeficiente de conductividad térmica, nuestra K sub 1, que para el efecto del cobre es 0.99. También tenemos la capacidad calorífica, de igual manera del cobre nos manifiesta que es 0.093. Pero en este caso nuestro coeficiente de difusividad térmica lo tenemos que calcular con la siguiente fórmula. Nos indica que el coeficiente de difusividad térmica es igual al coeficiente de conductividad térmica sobre la capacidad calorífica y por la densidad. La capacidad calorífica y la densidad. En este caso la densidad del cobre nos indica que es 8.96. Al reemplazar en la fórmula obtenemos entonces nuestro coeficiente de conductividad térmica obtenemos que es 1.1880. Este va a ser nuestro valor del coeficiente. 1.1880. Con estos valores también vamos a calcular el valor de lambda, que nos sirve para utilizar en nuestra fórmula, el cual nos indica que lambda es igual al coeficiente de conductividad térmica K, que encontramos recién, por el incremento del tiempo sobre el incremento de la posición elevado al cuadrado. Al reemplazar estos valores lambda, vamos a obtener el valor de lambda va a ser 0.185. Entonces vamos a colocarlo igualmente el valor en nuestra tabla. Listo. Bueno, para la resolución de nuestro ejercicio vamos a utilizar el método de diferencias finitas. Este método lo vamos a solucionar en el cual tenemos la ecuación general de un nodo interior, que es el método de resolución explícito. Entonces nos indicaba que nuestra barra va a estar de esta forma.
nuestra barra de cobre. Entonces va a tener una temperatura inicial de 100 grados centígrados y una temperatura final de 50 grados centígrados, en la cual vamos a ir teniendo diferentes nodos. Entonces aquí vamos a calcular en cada uno de estos nodos, vamos a ir calculando la temperatura para ver qué temperatura tenemos en este nodo en un instante de tiempo. Como aquí podemos ver, igualmente dijimos que nuestra variación en la posición va a ser de 0.8 y también nuestra variación en la temperatura va a ser de 0.1. Entonces cada variación nos va a dar dando nuestra temperatura en cada uno de los puntos de la barra, para lo cual vamos a utilizar esta ecuación. Bueno, para nuestro método explícito vamos a ocupar la siguiente fórmula, en la cual también vamos a llenar los datos de nuestra tablita de valores en cada una de las posiciones, con su respectiva variación en su posición de temperatura también. Para lo cual nos indicaba que la temperatura inicial es de 100 grados centígrados y la temperatura final es de 50 grados centígrados. Y el resto de temperaturas nos indicaba que las temperaturas son 0. Entonces las colocamos del valor de 0. Para lo cual vamos a calcular la temperatura para la posición 1. Entonces aquí todas estas en la posición 0 siempre va a ser el mismo valor de 100 grados. De igual manera en la posición final va a ser de 50 grados centígrados. Siempre van a ser las mismas. Vamos a calcular en esta posición. En la posición 1 nuestra temperatura, en la cual nos indica que vamos a reemplazarla en esta fórmula que dice la temperatura en la posición 1 al tiempo L. Entonces la temperatura nuestra temperatura sería nuestra temperatura que estamos al momento, que va a ser 0 grados, más el valor de lambda, que ya lo tenemos calculado, que es 0.185, multiplicado a la temperatura en el tiempo inicial más 1. En este caso, como nos encontramos calculando esta posición, sería nuestra temperatura en esta posición más 1, que sería nuestra posición 2, que igualmente es una temperatura de 0 grados, menos 2, que multiplica a la temperatura en la posición 1 con referencia al tiempo L. Entonces va a ser nuestra misma temperatura en la que estamos ubicados, que es 0, y más la temperatura en la posición 1 menos 1, dice, referente al tiempo L. Entonces como estamos ubicados en esta posición, nuestra temperatura sería nuestra posición 1 menos 1, que sería la posición menos 1, que sería 100. Vamos a colocar el valor de 100 y vamos a calcular la temperatura en la posición 1. Entonces al realizar los cálculos nos sale un valor de 18.5 grados. Entonces esta temperatura va a ser nuestra temperatura en la posición 1, 18.5 grados. Y así sucesivamente seguimos nuestras temperaturas. Vamos a calcular la temperatura en la posición 2, utilizando la misma fórmula. Entonces para la temperatura en la posición 2 vamos a tener la temperatura, nos indica en la posición que nos encontramos, la temperatura en la posición 2. Para nuestro caso la temperatura es 0, más lambda, que es 0.185, que multiplica a la temperatura en la posición que nos encontramos más 1. Como nos encontramos en la posición 2, más 1 sería la posición 3. Tenemos un valor de 0 grados, menos 2 veces que multiplica a la temperatura en la posición que nos encontramos. En este caso es la posición 2. Como tenemos una temperatura de 0 grados, colocamos eso, más la temperatura en la posición 2 menos 1.
Entonces sería la posición 2 menos 1 sería la posición 1. Entonces tendríamos el valor de 0 igualmente. En este caso, al resolver esta ecuación, tenemos que la temperatura en la posición 2 es igual a 0. Todo esto tiene 0 y 0.185 por 0 es 0, más 0, 0. Entonces vamos a obtener una temperatura de 0 grados igualmente. En la posición 2. Para la posición 3 vamos a realizar el mismo cálculo. Entonces vamos a calcular la temperatura en la posición 3. Entonces nos indica la temperatura en la posición que nos encontramos, que sería la posición 3, sería 0 más lambda 0.185, que multiplica a la posición que nos encontramos más 1. Entonces nos encontramos en la posición 3, más 1 sería la posición 4, que tenemos una temperatura de 0 grados, menos 2 veces que multiplica a la temperatura que nos encontramos, en este caso vuelve a ser 0, más la temperatura que nos encontramos menos una posición. Entonces, como nos encontramos en la posición 3, menos 1, tendríamos que utilizar la temperatura de la posición 2, que igualmente es 0. Nuevamente, todo esto se hace 0, por tanto la temperatura en la posición 3 es igual a 0. Y también vamos a calcular la temperatura en la posición 4, y con eso ya tendríamos lleno nuestras temperaturas en cada posición en un tiempo. Entonces la temperatura en la posición 4 va a ser la temperatura que nos encontramos, que es la temperatura 4, que son 0 grados, más lambda, que es 0.185, que multiplica a la temperatura que nos encontramos más 1. En este caso, la temperatura que nos encontramos es en la posición 4, más 1 sería la posición 5. Entonces, en este caso, sería 50. Menos 2 veces la posición que nos encontramos, en este caso es 0. Más la posición que nos encontramos menos 1, igualmente va a ser 0. Entonces, al realizar esta operación, obtenemos el valor de 9.25 grados. Esto quiere decir que nuestra temperatura en la posición 4 va a ser de 9.25 grados. Y así sucesivamente, utilizando la fórmula y reemplazando nuevamente los valores, vamos obteniendo el resto de posiciones en cada una de las tablas con referente al tiempo. Bien. Bueno, una vez realizados los cálculos manualmente en una pizarra, vamos a proceder a comprobar los mismos en el software de Excel, para lo cual hemos puesto ya nuestros datos que obtuvimos en los cálculos realizados, la temperatura inicial, la temperatura final y el valor de lambda. Vamos a utilizar el método explícito para la solución del método de diferencias finitas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula para calcular la posición en cada uno de los tiempos. Entonces, vamos a tener la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En cada una de estas posiciones vamos a calcular una temperatura. Para lo cual ya hemos colocado igual nuestra temperatura inicial, que son 100 grados en cada instante del tiempo, y nuestra temperatura final, que de igual manera es 100 grados en cada instante del tiempo. De igual manera, nuestro ejercicio nos manifestaba que la temperatura inicial en el resto de instantes era 0, pues por lo cual hemos procedido a poner la temperatura 0 en las diferentes posiciones. Nos vamos a calcular la temperatura en la posición 1 utilizando la fórmula. Entonces nos quiere decir que la temperatura en la posición 1 es la temperatura en la que estamos ubicados, o sea, sería en la temperatura inicial, o sea, la temperatura 1, más
el valor de lambda, que multiplica, abremos paréntesis, que multiplica a la temperatura en la posición inicial más 1. Como estamos ubicados en la posición, nuestra posición inicial es la posición 1, sería la posición 1 más 1 que nos daría la posición 2. Sería esta posición. Menos 2 que multiplica a la temperatura en la posición inicial, o sea, en la posición que nos encontramos, sería la posición 1. Y más la temperatura en la posición que nos encontramos menos 1. Entonces, en este caso nos encontramos en la posición 1, menos 1 sería la posición 0, que nos daría el valor de la temperatura inicial, que son 100. Cerramos paréntesis y vamos a tener el valor de 18.5, que fue lo que calculamos en el pizarrón. De igual manera, aquí como es del software, tenemos mayor facilidad y este ya nos va a ayudar a calcular el resto de posiciones, para lo cual desplazamos y ya tenemos nuestras posiciones, que fueron las calculadas en el pizarrón. De igual manera, arrastramos y vamos a tener las posiciones hasta en un instante de tiempo de 1 segundo. Y así podemos obtener varios instantes de las posiciones, hasta poder revisarles de acuerdo al tiempo que nos planteemos. Esta sería la explicación en lo que es del software Excel de la resolución con el método explícito. Muchas gracias. A continuación, ingeniera, le voy a presentar la resolución del método implícito. Con los datos obtenidos anteriormente con mi compañero, ahora vamos a realizar el método implícito. Vamos a partir de la fórmula de nuestro método implícito, que nos dice que la temperatura que estamos hallando va a ser igual a nuestra temperatura inicial más el valor de lambda, que ya anteriormente fue calculado, que multiplica a la temperatura inicial menos 1. Es decir, como vamos a partir de aquí, para poder calcular, menos 1 sería la que está hacia atrás, sería 100. Más lambda, que multiplica a la temperatura inicial más 1. Es decir, sería ahora hacia adelante. Nuestra I2. Sobre 1 más 2 que multiplica a lambda. Vamos a partir de nuestra fórmula para poder calcular las interacciones en I1, I2, I3 y I4. Entonces vamos a reemplazar. Aquí vamos a tener que, aquí sería temperatura TI y lo inicial sería 0. Entonces vamos a tener que 0 más lambda, que es 0.185, que multiplica nuestra temperatura inicial menos 1, es decir, hacia atrás sería multiplicado por 100. Ya. Más lambda, que es 0.185, más por temperatura inicial más 1, entonces sería por nuestra I2, que sería 0, por 0, todo esto dividido entre 1 más 2 por lambda, que es 0.185. Vamos a utilizar nuestra calculadora para poder sacar rápidamente nuestra respuesta. Vamos a tener que nuestra respuesta es 13.50.
Entonces vamos a partir de la misma fórmula para poder calcular nuestra respuesta en I2. Entonces, aquí nuestra temperatura inicial nos vamos a basar aquí. Entonces va a ser de igual manera 0. Cabe recalcar que aquí 0 es porque lo asumimos y porque es nuestra temperatura inicial, nuestro valor inicial de 0. Y por eso de allí partimos. 0 más lambda, que es 0.185, que multiplica nuestra temperatura inicial menos 1. Entonces, como partimos de aquí, menos 1 sería 0 por 0 más lambda, que es 0.185, que multiplica nuestra temperatura inicial más 1. Entonces, más 1 sería de igual manera por 0. Todo esto dividido entre 1 más 2 que multiplica a lambda. De igual manera vamos a utilizar nuestra calculadora para poder sacar rápidamente la respuesta. Aquí vamos a tener una respuesta de 0 y vamos a continuar con la siguiente, que sería en I3. Aquí vamos a tener como temperatura inicial 0. Entonces va a ser 0 más 0.185, que es el valor de lambda, que multiplica nuestra temperatura inicial, menos 1. Por 0 más 0.185, que multiplica nuestra temperatura inicial más 1, que de igual manera va a ser 0. Dándonos como respuesta, de igual manera, 0. Y vamos a finalizar con encontrar el valor de I4, donde nuestra temperatura inicial va a ser 0 más el valor de lambda, que es 0.185, que multiplica nuestra temperatura inicial menos 1 por 0 más el valor de lambda, 0.185, por temperatura inicial más 1 por 50, dividido entre 1 más 2, que multiplica a lambda, 0.185. Vamos a utilizar nuestra calculadora de igual manera. Y vamos a obtener un valor de 6.75. Voy a hacer énfasis en que nuestros métodos, tanto explícito que fue explicado anteriormente como implícito, son parte clave dentro de la resolución de nuestras ecuaciones diferenciales parciales, ya que con ellos vamos a poder obtener nuestras resoluciones numéricas y de esta manera poder identificar el cambio que se da en nuestra ecuación diferencial parcial que representa el fenómeno físico. De esta manera, con los datos arrojados vamos a poder obtener una gráfica que posteriormente les presentaré en un archivo de Excel, en donde ayudándonos de esta aplicación Excel vamos a obtener las siguientes interacciones, y mediante este cuadro de interacciones que nos genera el Excel se nos va a presentar una gráfica en donde vamos a poder identificar el fenómeno con la ecuación del calor en nuestro ejercicio planteado, es decir, en nuestra barra. Eso sería todo. A continuación, voy a realizar la resolución del método implícito, haciendo uso del programa de Excel. Entonces vamos a partir de la fórmula del método implícito, en donde nos dice que la temperatura inicial más lambda, que multiplica la temperatura inicial menos 1, más
lambda que multiplica a la temperatura inicial más 1, todo esto que se divide para 1 más 2 que multiplica a lambda. Entonces vamos a hacer uso de nuestra temperatura inicial que le asumimos como 0, o sea, le asumimos como 0 el dato inicial para nosotros poder empezar a hacer la resolución del método. En donde nos va a dar el número de interacciones, nos va a dar los resultados y vamos de esa manera a poder obtener nuestra gráfica. Aquí sería igual, abro paréntesis, me dice temperatura inicial, entonces sería mi temperatura inicial de 0 más lambda que multiplica a temperatura inicial menos 1, es decir, sería 100, más lambda que multiplica a la temperatura inicial más 1, entonces sería 0, ya que es más 1 hacia adelante. Todo esto dividido entre 1 más 2 que multiplica a lambda y vamos a obtener nuestra respuesta. Gracias a que tenemos esta aplicación del Excel, podemos desplazar nuestro valor para que nos dé ya el valor en I2, I3 y I4. Y de igual manera podemos desplazar hacia abajo y ya tendríamos los valores correspondientes de las interacciones. Y por eso ya se nos formaría nuestra gráfica. ¿En dónde está representada, la temperatura de nuestra barra? En donde podemos observar cómo baja la temperatura periódicamente y de igual manera llega un punto en donde se mantiene este fenómeno de nuestra ecuación de calor. Ingeniero, a continuación le vamos a presentar las programaciones que realizamos en el software de graficación y de resolución de ejercicios MATLAB. A continuación, mi compañero. Bueno, una vez realizada la resolución de nuestra ecuación, pudimos determinar los siguientes valores, de los cuales hemos ingresado en el software MATLAB. Aquí tenemos la función que representa la distribución de la temperatura en la varilla. Aquí tenemos la temperatura 1, que equivale a 0, la temperatura 2 a 100 grados centígrados. Este es el tiempo que nos indicaba que el tiempo va a iniciar desde 0, la longitud de la varilla, la capacidad calorífica del material, que en este caso era la varilla de cobre, para lo cual hemos realizado la programación y vamos a poder determinar la gráfica que nos resultó. Vamos a proceder a realizar la gráfica. Esperamos unos minutitos a que el programa corra. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica de la ecuación de calor, que empieza desde 0 y vamos teniendo nuestras variaciones en cada instante. Y tenemos una gráfica que va decreciendo y al último incrementa nuevamente. Eso sería todo en la parte de lo que es la gráfica y la programación sobre la ecuación de calor. A continuación, mi compañero, la parte del método numérico. Bueno, ingeniero, a continuación le voy a presentar
la programación del método numérico. El método numérico lo realizamos mediante el método de las diferencias finitas. Mediante el método de las diferencias finitas nos va a imprimir las respuestas o las soluciones de las intersecciones. Entonces, con dichas respuestas se va a realizar una gráfica en donde se muestra el comportamiento de la temperatura en nuestra barra. Vamos a tener aquí que colocamos nuestra temperatura máxima de 50. De igual manera colocamos la longitud de nuestra barra que es de 15. Aquí tenemos nuestro incremento de la posición que sería de 0.8. De igual manera que nuestro incremento en el tiempo. Aquí podemos observar nuestra programación del método de las diferencias finitas, en donde estamos aquí realizando un vector lleno de ceros. Entonces, aquí nosotros vamos a realizar nuestra programación de las diferencias finitas, en donde estamos colocando nuestra condición de 100, que igual teníamos en nuestro programa de condición inicial. Entonces, aquí le estamos ordenando a nuestro programa que nos dé la solución en fila y en columna. Y además de eso, como nos va a imprimir, que nos realice la gráfica. Entonces vamos a correr nuestro programa. Vamos a observar aquí que nos acaba de dar las soluciones, nos acaba de imprimir y son las soluciones que nosotros tenemos en nuestro Excel que le realizamos. Aquí podemos observar que tenemos un margen de error no muy grande, no muy amplio. Entonces asumimos que está bien realizada las dos, tanto la programación de MATLAB como el método numérico que realizamos implícito y explícito. Como podemos observar en la gráfica, aquí tenemos la temperatura, de igual manera, en esta forma, que disminuye y luego crece. De esta manera igual nos salió expresada tanto en la gráfica del método explícito, del método implícito y también de la anterior programación que podemos observar. Aquí vamos a realizar la comparación de las gráficas, en donde podemos observar que parte de 100 decrece y posteriormente al final vuelve a crecer un poco. De igual manera, en nuestra gráfica del método implícito podemos verlo. También podemos observarlo en nuestra gráfica de la temperatura que realizamos en la anterior programación en MATLAB y la gráfica que acabo de obtener recientemente. Parte de 100, decrece y vuelve a crecer. Esa sería la parte de la programación, estimada ingeniera. Muchas gracias por su atención.